¿Por qué creemos lo que creemos y cómo lo que nosotros creemos influye cómo vivimos? Bienvenida a este nuevo episodio de Contracultura, donde estaremos hablando precisamente de eso, la forma en que lo que yo creo rige y dicta la forma en que yo vivo. Y para este episodio tengo un invitado al cual quiero mucho y es igual de apasionado con este tema como yo, nuestro querido pastor Sugel Michelén. Hola pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Bueno, ya tú sabes lo que te dije de grabar este programa, me emociona. Tocar este tema creo que es sumamente relevante y espero de verdad que para todos los que escuchen este programa, esto no solamente cambie su forma de pensar, sino que afine aún aquellas cosas correctas que tiene en mente, que las pueda ver con más claridad todavía. Amén. Así que contento de estar aquí. Ay, nosotros felices de tenerlo. Sabemos que usted siempre ha sido un colaborador con nosotros. En el 2023 habló precisamente de este tema en nuestra primera charla de Contracultura, la cual pueden buscar en el canal de YouTube de Contracultura RD para que la puedan ver. Pero hoy vamos a tratar de simplificar y traer temas con ejemplos específicos y prácticos. Pero para comenzar, puede ser que aquí haya alguna persona que nos esté escuchando que no lo conozca, así que quisiera que nos dé un pequeño resumen de quién es el pastor Sugel. Bueno, ya tú dijiste, soy pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Aunque tengo 43 años y piquito en el ministerio, aquí en IBCJ tengo 41 años pastoreando. Soy profesor de filosofía en el Colegio Cristiano Logos, y lo digo porque es relevante para esta discusión, y también profesor de apologética en el Southern Baptist Theological Seminary, y me encanta el tema de apologética. Algo curioso, yo no quería enseñar apologética, y sin embargo cuando hicieron cuando dividieron las materias, esa fue la materia que me tocó. Y luego que empecé a trabajar con ella, me fascinó. O sea, me fascina enseñar apologética. Me encanta que a usted le encante, porque usted sabe que eso es un término, un punto común que tenemos. Bueno, pastor, para comenzar, lo que nosotros creemos... Oh, perdón, espérate, no, espérate. Es que lo más importante es que estoy casado con mi esposa, Gloria, desde hace 43 años, que tenemos 3 hijos y 5 nietos. Wow. O sea, eso es más importante que lo primero que te dije. Ahora sigue. Ay, nosotros felices de tenerlo en medio nuestro, la verdad que sí. Para comenzar, vamos a empezar a usar una palabra que parece grande, pero es muy sencilla, porque al final resumen todo lo que nosotros creemos, que es la palabra cosmovisión. Nosotros la utilizamos mucho porque realmente eso es lo que busca Contracultura, crear o inculcar una cosmovisión bíblica, no solamente en nuestra mente, sino en la mente de nuestros hijos. Pero en palabras llanas, simples, sencillas, usted no pudiera decir qué es una cosmovisión y por qué es importante para nuestras vidas. Ok, su etimología lo dice, es la visión que tenemos del mundo, pero ampliándolo un poquito más, es el conjunto de creencias fundamentales que nosotros tenemos acerca de la realidad y que define todo lo que nosotros hacemos, el por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Por ejemplo, la cosmovisión es el conjunto de creencias que yo tengo acerca del mundo, el conjunto de creencias que yo tengo acerca de Dios, acerca de lo bueno y de lo malo, acerca del propósito de nuestra vida. Si tú lo quieres definir en una forma más práctica, es como un lente que tú te pones. Yo usé lente por muchos años y a veces me pasaba que estaba buscando como loco los lentes porque no lo encontraba, los espejuelos, y los tenía puestos. Porque tú ves a través del lente, pero tú no ves el lente. ¿Y por qué eso es importante? Porque mucha gente no está consciente de que tiene una cosmovisión, pero esa cosmovisión está operando desde abajo, sin que esa persona probablemente se dé cuenta, para definir preguntas como estas. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿De dónde vine? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me debo comportar? Todo eso, la cosmovisión, es lo que te ayuda, lo que te lleva a tomar decisiones, a pensar como piensas. El problema, Nicole, con esto es que nosotros vivimos en una sociedad que es fabricante de lentes.
O sea, estamos expuestos constantemente a fabricantes de lentes como TikTok, Hollywood, Netflix. Entonces, todas esas cosas nos están discipulando sin nosotros darnos cuenta y están metiendo ideas en la mente que nosotros estamos comprando y que nos influencian, como te decía hace un momento, sin darnos cuenta siquiera. No estamos conscientes del lente que tenemos puesto. Al final, ¿solamente los creyentes tienen una cosmovisión o cualquier persona tiene una cosmovisión? Todo el mundo tiene una cosmovisión, lo sepa o no lo sepa, pueda definirla o no pueda definirla, pero todo el mundo tiene una cosmovisión. Te voy a dar un ejemplo. La cosmovisión secularista te dice, todo lo que tú tienes es esta vida. No hay nada más después de la muerte. Si tú compras esa idea, eso te va a llevar a vivir de cierta manera y a decidir incluso en qué tú vas a invertir tu vida. Porque ya tú sabes que tu único cielo está aquí. Tú tienes que hacer de esta vida tu cielo. Por lo tanto, ser secularista es tener una cosmovisión que te dice, después de esta vida no hay absolutamente nada más. Disfrútala ahora, vive el momento, porque cuando termine esta vida acabó todo. Eso es una cosmovisión. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, descubrir cuál es nuestra cosmovisión? O sea, ¿por qué yo creo lo que yo creo? Porque fue lo que me enseñaron, porque fue lo que yo adopté. Una persona o varias personas dentro de una misma iglesia van a tener exactamente la misma cosmovisión. Ok, mira, algunas personas creen que van a descubrir su cosmovisión preguntándose qué es lo que yo creo. No, es cómo tú vives. ¿Cómo tú reaccionas cuando suceden cosas? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿En qué tú sueñas cuando sueñas despierta? Porque todo eso es parte de tu cosmovisión. Yo te voy a dar un ejemplo que puede pasar en una iglesia cualquiera. Tenemos a un joven, y estoy hablando aquí a los creyentes. Tenemos un joven, nuevo creyente, y tú le preguntas, dime, ¿cuál es el tipo de mujer con el que tú quisieras casarte? Y te va a decir que quiere una mujer piadosa, que ame al Señor, que ame la palabra, la mujer de Proverbios 31. Pero de repente llega a la iglesia una joven recién convertidita, todavía luchando con cosas de su vida pasada, pero muy bonita. Con mucha gracia. Y entonces de repente ya todo eso se va al cajón, y el individuo se va a guiar por lo que ve en sus ojos. Y se va a olvidar que, como dice Proverbios, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa apartada de razón. Eso es un texto muy fuerte que está en la Biblia, pero te ayuda a decidir incluso qué tipo de mujer es en el que tú debes fijarte. No coma por los ojos. No es que aquí hay que aclarar muchas cosas, porque obviamente tiene que ser agradable a tus ojos, claro, la persona con la que tú te cases. Pero si tú solo decides con quién te vas a casar por la fachada de afuera, probablemente te va a ir muy mal en el matrimonio. Pero eso es una incoherencia en la cosmovisión. Él cree que quiere una mujer piadosa. Eso es lo que él cree. Pero en realidad lo que su cosmovisión le dice es, la hermosura es más importante que la piedad. Él no te lo va a decir con su boca. No. Pero esa es su cosmovisión. Es interesante porque nuestros programas anteriores, el episodio pasado, nosotros tuvimos aquí unos jóvenes a quien estuvimos hablando para aprender un poco como del mundo, cómo piensan, qué creen. Y es muy interesante y creo que como padres nos pasa mucho, especialmente aquellos que criamos hijos en el evangelio. Los llevamos a la iglesia, lo podemos tal vez poner en colegios cristianos y ellos conocen muy bien el lenguaje, se saben todas las respuestas correctas. Incluso esos mismos jóvenes que vinieron, yo les decía, no me den la respuesta que yo quiero escuchar, ni que tú quieres que tu mamá, ni la que tú esperas que tu mamá y tu papá den, sino sean honestos. Pero aún así es interesante porque uno se da cuenta que hay como cierta influencia del mundo, de la música, de programas, de ideas de sus compañeros. O sea, todo eso
realmente juega un papel importante, y a veces ellos se saben la respuesta correcta, pero no necesariamente viven conforme a ella. Absolutamente. Entonces, ¿cómo usted cree que la cultura está afectándonos o impactándonos o moldeándonos sin que nosotros nos demos cuenta? Mira, nosotros somos consumidores de cultura. Todo lo que nosotros consumimos a través del cine, la televisión, las redes sociales, la música, todo lo que nosotros consumimos moldea nuestros afectos, moldea la forma como pensamos, las decisiones que tomamos, nos demos cuenta o no. Así que el entretenimiento, en este caso, es sumamente importante. La música, las redes sociales no son neutrales. Todas esas cosas transmiten mensajes que si tú consumes pasivamente no los vas a evaluar a través de la cosmovisión bíblica. O sea, cuando yo puedo escuchar una música, pero yo debo inmediatamente pensar los valores que esta canción está transmitiendo, los valores que esta película está transmitiendo, en qué encaja con la cosmovisión bíblica y en qué no. Cómo me acerca a Dios o cómo me aleja de Dios. Yo no puedo ser un consumidor cultural pasivo, de ninguna manera. Y, Nicole, y esto es muy importante, nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos para que no sean consumidores pasivos. Que es muy difícil porque ellos entienden que no importa, no me afecta, no tiene ninguna incidencia sobre mi vida. Y sí la tienen. Nuestros hijos están siendo están siendo discipulados. Sí. Por TikTok, lo que yo te decía hace un momento, por TikTok, por Netflix, por Hollywood. Entonces, ellos tienen que estar conscientes de que hay un discipulado ahí. El mundo no te ataca sin ton ni son, hay una agenda. Y mira, yo no soy, ¿cómo se llama eso? Conspiracionista, no. Muy difícil yo te compro una teoría de conspiración, pero lo cierto es que hay una agenda. Y en esa agenda quieren hacerte ver que la homosexualidad es normal, quieren hacerte ver que la violencia es normal. Fíjate que ahora en casi todas las películas las personas que son las que mandan, las que golpean a todo el mundo, son las mujeres. O sea, te venden una visión de la feminidad, te venden una visión de la masculinidad. Yo le contaba a mis hijos los otros días porque hablábamos tal vez de siempre, no me acuerdo en qué programa fue que apareció como una persona homosexual, que no tenía nada que ver con él, pero apareció. Y yo le decía que a mí me sorprende que tenemos muchos años en esto. O sea, yo me acuerdo, yo siendo joven, uno veía programas donde ellos aparecían y era como buena gente, el mejor amigo, o sea, como que, y se iba haciendo, y tú pensarías como, bueno, es un programa, pero ver dónde estábamos y dónde hemos llegado, hay un trecho muy largo y realmente no es de la noche a la mañana. Déjame darte un ejemplo práctico de eso. El otro día hablaba con mi grupo pequeño y le hice una pregunta rara. La pregunta es: ¿de qué están hechos nuestros pensamientos? Porque nosotros vivimos pensando todo el tiempo. Bueno, nuestros pensamientos están hechos de ideas, conceptos, pero también de imágenes mentales. Y mira, te voy a decir cómo esto funciona. Si cuando tú escuchas la palabra santidad, lo que viene a tu mente es un santurrón, es un fariseo, es un individuo desagradablemente puro, desagradablemente moralista, la palabra santidad te va a repeler. Yo puedo darte un examen a ti como creyente y decir, ¿tú crees que la santidad es buena o mala? Y tú vas a decir, oh, claro que la santidad es buena. Pero ya la imagen mental que tú tienes de la santidad o la imagen mental que tienes de la autoridad es la de un abusador. Es una persona que usa el poder para su propio beneficio, ya sea un presidente, un papá o lo que sea. Cuando yo te mencione la palabra autoridad, te va a repeler porque la imagen mental que tienes de la autoridad es distorsionada. Bueno, eso es parte de tu cosmovisión. No, sí, definitivamente no nos damos cuenta cómo somos permeados por eso. Y yo creo que la iglesia es un excelente ejemplo de cómo todos vamos todos los domingos, escuchamos la misma prédica, leemos la misma Biblia, pero al final no todo el mundo necesariamente piensa igual. ¿Tú llegaste a leer alguna vez La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne? Ok, pero conoces la trama, es una mujer que comete adulterio y le ponen
una A dorada, escarlata, en su ropa para que la comunidad entera sepa que esa mujer era una adúltera. Cuando tú lees la novela de Nathaniel Hawthorne, tú te identificas con ella y con su hija y ves a los cristianos como las personas más horribles, más desagradables del planeta, porque él pone a las mujeres a decir, yo no sé para qué le bordaron esa A escarlata en la ropa, debieron habérsela marcado con hierro candente en la carne. O sea, esos son los cristianos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, nada de misericordia. Fíjate, esa novela tiene el mismo impacto que tienen muchas películas en el día de hoy. Uh-huh. El bueno, el santo, el puro es súper desagradable y se cree superior a todos los demás. Entonces es la persona a la que tú vas a rechazar. Bueno, yo siempre he dicho que esa novela es muy eficaz porque logra lo que el autor quería, hacer que tú aborrezcas a los cristianos y te identifiques más con esta persona, que de paso, no voy a hacer un spoiler aquí, lo lamento, pero creo que es importante. Ella nunca quiso revelar con quién fue que ella cometió adulterio. O sea que ella fue en ese sentido muy cuidadosa para proteger la reputación del que adulteró con ella. Ahora, ¿sabes quién fue que adulteró con ella? El pastor de la comunidad. Wow. Entonces, fíjate como una novela, que por cierto es lectura obligatoria, o lo era en Estados Unidos, en clase de literatura, cómo una novela puede moldear tu forma de pensar y llevarte a rechazar con todo tu corazón lo que huela a cristianismo. No, y es importante entender que realmente nosotros y nuestros hijos estamos constantemente bombardeados por esos mensajes. Y cuando uno se pone a pensar en el tiempo que realmente uno le dedica a la palabra, estar sumergida en lo que Dios ha dicho versus el tiempo que le dedicamos a Netflix, a escuchar música, a cualquier otra cosa, realmente la proporción es abismal. Entonces nosotros no vivimos en un vacío y hay que entender que cada persona que escribe algo, cada artista, todo el mundo tiene una cosmovisión, que eso es lo que están plasmando. O sea, en las películas, en la música, todo el mundo plasma la forma en que ellos ven la vida. Y eso, de alguna manera, nos va contagiando y va cambiando la forma en que nosotros mismos pensamos. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo no voy a ver más ninguna película, no voy a oír más ninguna canción, no voy a leer ningún libro secular. No, el punto aquí es que obviamente hay cosas que no debemos consumir, pero hay cosas que sí podemos y debemos consumir aún para entender la generación en medio de la cual estamos viviendo y ministrando, pero siempre con todos tus filtros despiertos. Y el filtro obviamente son las lentes que tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mira, el problema es que mucha gente ve la Biblia simplemente como un libro que te dice cómo llegar al cielo. Y de reglas. Exacto, y un libro de reglas, moral y cívica. No, te cuento una gran historia que tiene 4 capítulos. Creación, caída, redención y consumación. Entonces yo tengo que ver toda la vida a través de esos lentes. Yo tengo que entender, yo vivo en un mundo que está dañado. Y por lo tanto, en este mundo nada es neutral. Absolutamente nada es neutral. Mira, Nicole, cuando un profesor en la escuela enseña matemáticas a los estudiantes, completamente desconectado de Dios, eso no es educación neutral, eso es una conspiración. ¿Por qué? Porque todo lo que se enseña en la escuela, todo, absolutamente, todo el currículum de la escuela es creación de Dios. Y la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, o en otras palabras, la creación es un libro que me habla de Dios. Las matemáticas no se inventan, se descubren. El hombre no inventó las matemáticas, las descubrió, porque Dios creó el mundo matemáticamente. Entonces yo no puedo desconectar ni siquiera las matemáticas del Dios que hizo este mundo con una precisión matemática sorprendente. Entonces yo puedo llevar a los estudiantes a glorificar a Dios y a asombrarse de Dios, dándole clases de matemáticas, sin tener que usar la Biblia como libro de texto,
O sea, déjame explicar lo que quiero decir. No es que ahora cuando el profesor de matemática va a la clase dicen, niños, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, para usar un texto bíblico. ¿Cuántas vacas son? 14 vacas. No, esa no es la idea. Es que la cosmovisión es el polvo del café. El agua es la materia que enseña el profesor. Cuando esa agua pasa por el polvo del café, lo que sale es café, huele a café, porque ya pasó por el polvo de la cosmovisión cristiana. Ese es el punto. Un profesor en un aula debe llevar a los muchachos a asombrarse de Dios por todo lo que Él ha creado y por todo lo que Él ha hecho. Es interesante porque yo doy clases en el colegio de mis hijos y me ha tocado, nosotros trato cosmovisión con ellos. Y es interesante porque como es un colegio cristiano, siempre tienen la integración bíblica. Entonces, ha sido como difícil y ver en proyectos de mis hijos y proyectos que he venido a ver en el colegio, que ellos logren entender eso, porque ellos entienden que es, ok, yo doy esta respuesta y entonces yo busco el versículo bíblico como la cola. Usted ve antes que había los juegos del burro, que uno le pegaba la cola al burro. O sea, yo tengo esta respuesta y veo esta y tengo este pensamiento, pero entonces déjame ver cuál versículo bíblico va a sustentar eso, y entonces yo agarro la cola y se lo pego al burro. Entonces, muchas veces ha sido difícil porque no es que yo cojo estas cosas y lo pego, es que yo veo esto a través de esto y por eso se conecta. Como yo te decía, a través de los lentes de creación. O sea, fíjate, vamos a comenzar con la creación. Si Dios es el creador, entonces Él tiene derecho sobre mí, Él es el que tiene derecho a decirme cuáles son las reglas del juego, Él es que tiene que decirme cómo yo puedo conocerlo a Él. Conocerlo a Él es lo más grande, lo más sorprendente y maravilloso que yo puedo hacer en la vida, porque Él es mi creador. Yo me le debo a Él. Pero la caída me dice que yo soy dañado. Yo estoy dañado por causa del pecado. Vivo en un mundo que está dañado por el pecado. Entonces, cuando yo analizo la vida, yo la analizo a través de esos lentes. Pero ¿qué pasa cuando yo creo en la teoría, que ni siquiera es una teoría, es una hipótesis de la evolución? Bueno, si el mundo se creó accidentalmente, sin propósito, la vida no tiene sentido y aún el sufrimiento humano, yo no tengo forma de poder evaluarlo, ni tengo esperanza tampoco, porque las cosas en un mundo evolucionado por pura casualidad y por accidente, las cosas son como son. No tienen ningún significado, no son malas ni son buenas, simplemente son. Entonces fíjate cómo si yo miro la vida a través del lente de la evolución, voy a verla muy diferente si la veo a través del lente de la creación. Entonces, como tú decías, el profesor no es que simplemente tiene que buscar versículos bíblicos que pegarle de alguna forma para decir que hubo integración. Es que dé su materia a través de esos lentes. Y cambia por completo. Sí. A mí, yo leí en algún lugar, no me acuerdo dónde fue, pero era muy interesante porque después que leí eso, como que mi perspectiva cambió mucho. Y es como toda historia, todo cuento, toda novela, al final narra como ese proceso de la Biblia. O sea, hay un principio, hay un problema, hay una persona que viene a solucionar el problema y el final. Y como que fue súper interesante porque tú dices, wow, en realidad sí. O sea, toda película, todo libro empieza con esa historia que al final es un reflejo de lo que hay en la Biblia. O sea, es esa narrativa de la Biblia. Lo que pasa es que esa es es las respuestas que ellos dan, pero no es Jesús. Obviamente es otro personaje. Creo que era Aristóteles, el filósofo griego, que decía que todas las historias tienen este patrón. Hay un escenario que te dice de quiénes son los personajes, qué es lo que está pasando. Luego hay un conflicto. Ese conflicto va ascendiendo hasta que llega a su clímax y a partir de ese clímax comienza la resolución y luego viene otro escenario. Entonces fíjate cómo es, en términos bíblicos, hay un problema y se necesita un redentor, se necesita una redención. Entonces las historias que nosotros consumimos sin darnos cuenta, están impregnadas de ese patrón. Eso no se lo inventó Aristóteles. Eso se lo inventó Dios. Es así como la Biblia está escrita. No, y al final yo creo que hablábamos un poco como de esas preguntas que responde nuestra cosmovisión. Todo el mundo busca respuesta ante quién soy, de dónde yo vine, hacia dónde voy, para qué estoy aquí,
cómo yo sé que algo es bueno y algo es malo, y lo que yo creo de eso, entonces yo lo plasmo en las diferentes cosas que yo hablo y cómo yo vivo también. Mira, el problema con la cosmovisión, como decíamos al principio de este programa, es que la gente no está consciente de lo que cree, de cuáles son las creencias fundamentales que están dominando su vida, y por eso son incoherentes. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí cuando era niño. Yo, en la primera escuela en que tuve, en mi pueblo donde nací, antes de venir a la capital a vivir, era una escuela parroquial, ¿no? O sea, la parroquia católica era la que dominaba la escuela. Y nosotros no éramos cristianos. Resulta que en la clase de religión, a mí me hablaban de Adán y Eva. Y me ponían figuritas y todo. En la clase de ciencia, me hablaban de la evolución. Y yo recuerdo, con 9 años de edad, porque yo vine a la capital con 9 años, o sea que fue antes de los 9 años de edad, la confusión que eso me causaba, porque yo decía, ven acá, ¿cuándo fue que el primer mono se convirtió en Adán? Porque ¿cómo yo puedo en un mismo colegio enseñar religión y enseñar la teoría de la evolución como si las dos cosas fueran verdaderas? Ok, eso pasa con muchísimas cosas. Pudiéramos poner un montón de ejemplos más de esa incoherencia que, de paso, Nicole, la tienen a veces muchos creyentes también. No, la tenemos, definitivamente. ¿Y por qué usted cree que, bueno, eso yo creo que vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo programa, poder determinar y ver cómo tenemos esas inconsistencias en nuestra vida? Pero antes de eso, quisiera concluir este programa, que usted nos diga cómo yo puedo saber si realmente esas influencias externas están influenciando mi cosmovisión como Ok, mira, cuando nosotros justificamos o minimizamos actitudes o pecados que la Biblia claramente condena, ya tú te das cuenta que tu cosmovisión ha cambiado y estás siendo incoherente. Cuando consideramos radical vivir en santidad, cuando en realidad ese es el llamado que nos da la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, o sea, ustedes están andando en santidad, pero sigan creciendo en andar en santidad. No se puede ser tan radical. Ya tú te das cuenta que tú estás moldeando las aristas de la Biblia para hacerlo más potable. O, por ejemplo, cuando la comodidad, el éxito personal, la validación social se vuelven más importantes que tu fidelidad a Cristo, entonces tú comienzas como a aflojar un poco para no parecer, para que la gente no te rechace. Ya tú ahí puedes darte cuenta de que tu cosmovisión está siendo infectada por la cultura. En palabras simples, cuando nosotros comenzamos a negociar o cuando empezamos a buscarle la vuelta a principios que están muy claros en la Biblia en nombre de la tolerancia o en nombre de la relevancia, ya tú sabes que tú has comenzado a vender tu cosmovisión y a cambiarla por otras cosas. No, yo creo que eso es muy evidente hoy en día en medio nuestro, porque realmente lo digo como una generación, pensando en, por ejemplo, su generación, hay muchas cosas que han cambiado y las cosas no necesariamente han cambiado porque la palabra ha cambiado, porque Dios ha cambiado, sino que obviamente hay cosas que hemos tenido más entendimiento de ellas para bien, pero a la vez hay muchas cosas que han sido como negociadas y nos hemos desviado un poco entendiendo que, bueno, por diferentes razones podemos hacerlo. Pero nada, pastor, nosotros de verdad que aquí vamos a dejar esta conversación en el día de hoy hasta aquí, porque ya el tiempo se nos ha ido. Wow. No, el tiempo pasa rapidísimo aquí. Eso, uno piensa como que va a hablar por horas, pero realmente sí, es muy triste. Pero aquí me hacen señales, me marcan tiempo y entonces hay que ir como reduciendo y ya cerrando, pero de verdad que muchísimas gracias. Ya como mencioné anteriormente, en nuestro próximo programa estaremos hablando acerca de esas inconsistencias que muchas veces nosotros vivimos y traspasamos a nuestros hijos también y cómo ellos aún las reciben. Así que esperamos que puedan acompañarnos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.